Descubierto. El increíble poder del silencio. Transforma tu vida en momentos extraordinarios. Alejandro siempre había vivido bajo la sombra de su padre. Don Manuel, el maestro venerado de San Javier, era un pilar en la comunidad. Su figura era alta y digna, mientras que Alejandro, a sus 28 años, sentía que apenas lograba proyectar su voz en un mundo que esperaba que siguiera los pasos del hombre que le dio la vida. Las miradas de respeto hacia su padre se convertían en dudas sobre su propio potencial, y su corazón se veía atrapado en un torbellino de expectativas que no pedía. Cada día, al llegar a la obra, enfrentaba a sus colegas que lo veían como un simple novato, un niño perdido entre ingenieros experimentados. Don Ricardo, su jefe, era el más cruel de todos. Cada vez que Alejandro intentaba expresar sus ideas, la risa burlona que resonaba en la sala lo desgastaba. «Eres joven, ¿qué puedes saber?». La frase se repetía en su mente, arraigada como una espina, causando que su voz se ahogara en un ruido incesante de inseguridades. Frustrado, Alejandro volvía a casa con el peso de la decepción, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La hermosa plaza de San Javier, donde disfrutaba de sus días de infancia, se convertía en un recordatorio de su fracaso. La calidez de su gente era un espejo que reflejaba su temor a decepcionarlos. Mientras la brisa acariciaba su rostro, él permanecía inmóvil, con la respiración irregular, como si quisiera volar, pero las cadenas de la tradición lo mantenían anclado. Un día, en una de esas largas jornadas de trabajo, don José, un viejo amigo de su padre, se acercó. Con su peculiar forma de hablar le dijo: «El silencio, Alejandro, no es rendición, es espacio para entender lo que realmente importa». Aquellas palabras retumbaron en su cabeza. ¿El silencio? ¿Cómo podía ser su aliado cuando su corazón estaba ansioso por manifestar lo que sentía? Un dilema moral se gestaba en su interior. ¿Debía callar y adaptarse a su entorno, o alzar la voz en busca de su propia verdad? Mientras caminaba por el pueblo, un encuentro cambió todo. Doña Rosa, con sus manos hábiles tejiendo en la plaza, empezó a compartir con él historias que no escuchaba en las reuniones de trabajo. Baches, falta de agua, inseguridad, palabras de angustia que resonaban en su pecho. Con cada historia, algo dentro de Alejandro despertaba. Ya no podía ignorar el clamor de su gente. Sin embargo, en la oficina, don Ricardo desestimaba esas preocupaciones. Sus palabras se sentían como una traición hacia su padre y su legado. Alejandro se entrenó en el arte del silencio, pero la tensión aumentaba a medida que se acercaba la presentación crítica con la comunidad. En su mente, el eco de las palabras de don José flotaba. El silencio también puede ser tu aliado. Sin embargo, al enfrentarse a don Ricardo, los valores que había heredado se mezclaban con la distorsión de su propia voz. El miedo de ser despojado de su dignidad y la duda sobre si debía seguir el camino trazado por su maestro lo consumían. Cada paso hacia la sala de reuniones lo llenaba de angustia, y su mente acelerada buscaba respuestas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia lo envolvía. En ese momento crucial, mientras imaginaba el futuro de su presentación, enfrentaba una batalla interna. ¿Podrá encontrar su voz en un mundo donde tanto ha sido obligado a callar? La tensión se intensificaba. La sala oscura brillaba con el potencial de su valentía, pero, al mismo tiempo, el peso del legado de su padre colisionaba con su anhelo de autenticidad. Alejandro estaba en el umbral de una decisión que podría cambiar su vida por completo, pero el dilema persistía en su mente.
¿Sería capaz de levantarse y ser escuchado? ¿O se seguiría escondiendo en el silencio, temeroso de decepcionar las expectativas que lo oprimían? El futuro brilla con incertidumbre, mientras la pregunta persiste en el aire. La sala de reuniones estaba llena de caras expectantes. Las luces brillaban intensamente, creando un ambiente casi insoportable para Alejandro. Don Ricardo, con su mirada altanera, se acomodaba en su silla como si ya supiera que la presentación de su joven empleado sería un desastre. Alejandro sentía el sudor resbalando por su frente, el peso de sus inseguridades comprimido en su pecho. Cada latido del corazón resonaba como un tambor, marcando la cuenta regresiva de su inminente fracaso. Se aclaró la garganta, y en ese instante recordó las palabras de don José. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era un estado de pausa, una oportunidad para reflexionar y planificar su próximo movimiento. Se concentró en su respiración, dejando que cada inhalación y exhalación le otorgaran un momento de claridad, un pequeño refugio entre el caos que lo rodeaba. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló, pero a medida que se adentraba en el contenido de su presentación, se volvió más firme. Era hora de que, por primera vez, no se escondiera detrás de la sombra de su padre. Empezó describiendo las necesidades de la comunidad, el problema del agua potable, y cómo eso afectaba no solo la calidad de vida, sino también el futuro de San Javier. Las palabras fluyeron de él como un torrente que arrastraba consigo cualquier duda, cada risa burlona que había escuchado tantas veces antes. Observó las reacciones de sus compañeros. Algunos parecían confusos, otros intrigados. Don Ricardo, por primera vez, frunció el ceño. Cada mirada de escepticismo lo impulsaba a hablar con más fervor. Alejandro sintió que cada frase que pronunciaba se convertía en un ladrillo que levantaba un puente hacia su verdadera voz. Mientras se internaba más en su exposición, comenzó a vincular su propuesta con el legado de su padre, no como una carga, sino como una base sólida sobre la cual construir algo nuevo. Mi padre me enseñó a valorar nuestra comunidad. Lo que estoy proponiendo no es solo un proyecto técnico, es un cambio que honraría su memoria y potenciaría nuestro futuro, dijo con determinación. Al concluir su presentación, un silencio reverberó en la sala. La presión en su pecho se disipó, y por un instante, incluso don Ricardo pareció pensativo. Con el corazón aún palpitante, Alejandro sintió que había hecho lo que se hacía necesario. Había levantado la voz. Había sido escuchado. Sin embargo, el miedo persistía. ¿Sería suficiente para que lo tomaran en serio? La incertidumbre lo acosaba, pero por primera vez, había hablado no solo con un deseo de ser aceptado, sino de ser el arquitecto de su propio camino. El mensaje final llegó como un eco. La comunidad merece ser escuchada, y tiene que sentir que su bienestar es una prioridad. En un giro inesperado, don Ricardo se inclinó hacia adelante, y pese a su habitual reticencia preguntó: ¿Cómo planeas llevar esto a cabo? La pregunta lo dejó a un paso del abismo. La respuesta que ofrecería no solo definiría su propuesta, sino que también podría definir su destino profesional. ¿Decidiría ser un líder, o dejaría que la incertidumbre lo congelara? El futuro que había empezado a vislumbrar parecía tan prometedor, pero, al mismo tiempo, tan lleno de riesgos. La elección se tornaba necesaria, y Alejandro tendría que definir su rumbo en el fragor del debate. ¿Irá por todo o se retirará ante la presión que lo ha acompañado por tanto tiempo? La sala temblaba con la energía de un momento lleno de posibilidades. La sala se mantenía en un tenso silencio, donde todas las miradas se concentraban en Alejandro, como si de un plebiscito se tratara. La pregunta de don Ricardo empezaba a asentarse en su mente como un reto que debía ser enfrentado. ¿Cómo planeaba llevar a cabo su propuesta? Esa simple duda encarnaba el temor más profundo de su carrera. Alejandro sabía que esta era una oportunidad única, y no podía permitir que el temor le acallara. Respiró profundamente, el aire fresco llenando sus pulmones y dándole la fuerza necesaria. En su mente, un torrente de ideas emergió, impulsando la inseguridad hacia la ribera de la determinación.
El silencio, ese silencio que antes le había parecido opresor, ahora se convirtió en el telón que sostenía el peso de su respuesta. Con un gesto decidido, comenzó a esbozar los pasos concretos. Comenzaremos por establecer un equipo multidisciplinario. Necesitamos ingenieros, sociólogos y, sobre todo, escuchas que sean parte de la comunidad. El primer paso no es solo presentar un plan técnico, sino involucrar a todos los actores en un diálogo abierto. Quiero que cada voz sea parte de este proyecto. Fue formando su discurso, liberándose del vacío que había sentido hasta ahora. Las palabras rechinaban en su mente, pero también resonaban a su alrededor. Las expresiones de sus compañeros comenzaron a cambiar. La confusión a la curiosidad, la burla a la atención. Emergía en él una versión más fuerte, más consciente de sus capacidades. Se dio cuenta de que cada palabra pronunciada lo acercaba un paso más a la autenticidad que tanto buscaba. Don Ricardo, que previamente se había mostrado escéptico, lo observaba con un ligero entrecejo fruncido. En ese momento, Alejandro no sentía la presión del juicio del hombre. La energía estaba cambiando, y él empezaba a tomar el control del espacio que antes le había parecido hostil. Esto no es solo un proyecto de agua. Es la posibilidad de transformar nuestro modelo de gestión. Hay ejemplos a nivel internacional que podemos analizar. Si se logra aplicar aquí, podríamos ser un referente en sostenibilidad, continuó, sintiendo que la adrenalina lo alimentaba. A cada palabra su tono se volvía más apasionado. Mientras avanzaba, recordó las veces que la duda había nublado su juicio. Recordó las noches en las que se cuestionaba si tenía un lugar en el mundo profesional, y se sintió agradecido por haber llegado hasta aquí, eligiendo el coraje en lugar del miedo. Sin embargo, esa claridad que había encontrado también le presentó una nueva preocupación. ¿Cómo mantener la dirección y el enfoque una vez que la emoción del momento se disipara? Al observar a sus colegas, pensó en lo crucial que sería cultivar ese compromiso después de la presentación. Necesitaría un plan de seguimiento, un protocolo que garantizara que la semilla sembrada no se marchitara. Esta revelación lo llenó de un optimismo cauteloso. Fue entonces cuando don Ricardo, aún con expresiones reservadas, cuestionó nuevamente. ¿Y qué hay de los recursos? ¿Cómo planeas acceder a financiamiento para todo esto? La confrontación era real, y la presión de responder lo empujó a clarificar sus ideas. Pero en lugar de congelarse, Alejandro sintió que cada pregunta desnudaba su plan, haciéndolo más robusto. Decidido, contestó. Tenemos que empezar a buscar alianzas. Me he preparado para esto y he estado en contacto con organizaciones que están dispuestas a sumar su apoyo. Debemos ser proactivos. La intensa mirada de don Ricardo lo mantenía anclado a la realidad. Por primera vez, Alejandro sintió que, aunque inexperto, estaba tomando plena posesión de su papel. La sala ya no le parecía solo un entorno hostil, sino un campo de batalla donde cada palabra era un paso hacia el logro de su propia visión. Pero justo en el instante en que el aire se tornaba más ligero, una sombra de duda se deslizó dentro de él. Con cada respuesta firme que ofrecía, una venía acompañada de la inquietante realidad de que, si fracasaba, llevaría también consigo las esperanzas de quienes se habían apoyado en él. La pregunta lo atormentaba. ¿Sería capaz de manejar la carga de esa responsabilidad? El eco de la incertidumbre le zumbaba en los oídos mientras las preguntas iban y venían. Tendría que hallar la manera de combinar pasión con prudencia, determinación con reflexión. La sala se tornaba de nuevo en un terreno fértil de preguntas incómodas, y lo que debería ser un momento de triunfo se convertía en una trepidante exhibición de vulnerabilidad y ambición. A medida que la mirada de don Ricardo se endurecía, Alejandro comprendió que este era solo el comienzo. Los desafíos que venían no solo serían los obstáculos proyectados por otros, sino también aquellos que brotaban de su propia lucha interna y los ecos de inseguridad que hasta ahora había intentado silenciar. Enfrentarse a su propio reflejo sería una parte crucial de su camino. ¿Y si ni siquiera soy capaz?, pensó, mientras el ritmo de su corazón empezaba a acelerarse nuevamente. El momento decisivo se acercaba,
y Alejandro sabía que no solo debía enfrentarse a la crítica ajena, sino a la que llevaba dentro. Pero como un relámpago en la tormenta, una resolución destelló en su mente. Hoy, quiero tomar una decisión. Aquí es donde empiezo a construirme nuevamente. Con el futuro pendiendo de un hilo entre la posibilidad y el miedo, Alejandro levantó la vista, dispuesto a enfrentarlo, sin saber que la próxima pregunta podría ser el principio de su mayor desafío, o su definitiva liberación. ¿Estaría preparado para afrontar el juicio que lo definiría? La sala vibraba con una energía palpable, y el próximo paso era crucial, pero inesperado. La sala se sumió en un silencio expectante tras la intervención de Alejandro. Aquel instante se alargó, como si el tiempo se hubieran detenido en una coreografía indecisa. Pero Alejandro no tenía la intención de deslizarse de nuevo hacia la inseguridad. Torciendo las manos en su regazo, se recordó a sí mismo que no había lugar para el miedo en el camino que emprendía. La mirada de don Ricardo se mantuvo fija, pero Alejandro notó un matiz de curiosidad encenderse en los ojos del hombre. La presión de anticipación lo empujó a avanzar, a seguir hilando su visión con un hilo de claridad renovada. Quiero que nuestro enfoque no sea meramente técnico sino emocional. Necesitamos inspirar a la comunidad, cambiar percepciones y crear una conexión verdadera con nuestro trabajo. Esto es crítico para el éxito del proyecto. Mientras hablaba, Alejandro sintió que su voz resonaba con una convicción que nunca había experimentado. Cada palabra salía de su boca, como si fuera un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. La transformación no solo se trataba de un proyecto de agua, pensaba, sino de una ocasión para demostrar su valía personal, para reafirmar su existencia en un mundo que siempre había temido lo desconocido. Incluso su propio juicio lo desafiaba. Lo acusaba de ser inadecuado. Pero ahora, en ese instante de verdad, la llamada del peligro se volvió un canto de desafío. Un susurro de duda todavía se cernía en su mente, como un eco que se negaba a disiparse. ¿Realmente podía llevar todo esto a cabo? La idea de convertirse no solo en un líder, sino en un catalizador para la transformación, era intimidante. Sin embargo, entre la niebla de sus dudas, un conocimiento interno empezó a florecer. Comenzaba a vislumbrar lo que significaba conectar con lo profundo de su autenticidad, y no conformarse más con las sombras de sus temores. Don Ricardo, después de una pausa que pareció eterna, planteó otra inquietud. Y cuando hablas de inspirar, ¿cómo piensas establecer esa conexión una vez que el proyecto esté en marcha? ¿Qué medidas específicas implementarás para mantener ese compromiso a largo plazo? Esta pregunta no lo sorprendió, sino que lo energizó. Alejandro sintió que cada incertidumbre que enfrentaba era, en realidad, una oportunidad para mostrar su capacidad real. Estableceremos encuentros regulares con la comunidad, foros de discusión donde no solo hablemos, sino donde escuchemos. La comunicación transparente será la clave. Además, planeo implementar plataformas digitales para seguir alimentando ese vínculo. No se trata solo de un proyecto, es un movimiento que debe ser sentido. El asentimiento en los rostros de algunos de sus compañeros lo impulsó a seguir hablando. Era como si una corriente de energía lo atrapara, llevándolo a despojarse de lo que antes había sido. Un hombre que dudaba y temía ser válido. Ahora estaba construyendo cada fragmento de su ser dentro de un espacio en que las claves eran el compromiso y el liderazgo auténtico. A medida que la presentación continuaba, la voz de Alejandro resonaba con pasión. Cada respuesta trazaba un mapa de posibilidades, y cada pregunta desnudaba una nueva capa de su mirada. Sin embargo, un profundo latido en su interior le recordaba que lo que realmente pondría a prueba su fortaleza sería el tiempo. ¿Sería capaz de sostener este fuego de autenticidad cuando los días estuvieran teñidos de rutina y las dificultades presentaran sus rostros más oscuros? ¿Mantendría su compromiso al llevar la carga de las expectativas ajenas? Al final de su discurso, el ambiente se había transformado. Lo que había comenzado como un interrogante acechante
había crecido en un canto de unidad y propósito. Sin embargo, el miedo a la crítica y a la posibilidad del fracaso seguía allí, esperando en las sombras, recordándole que cada paso hacia adelante era un riesgo, pero incluso en esa oscuridad de incertidumbre, Alejandro se sintió más fuerte que nunca. La posibilidad de fracaso no le parecía un castigo, sino una lección que tendría que abrazar. Esta era su realidad. Un camino hacia la autoexploración, donde el crisol del esfuerzo comenzaría a formar una nueva versión de sí mismo. Mientras se retiraba de la sala, dejó que la evidencia del éxito personal lo acompañara. Aunque sabía que el futuro era incierto, algo dentro de él empezó a resonar con un mensaje distinto. Si quieres ser libre, debes ser fuerte. Al salir, el murmullo de las conversaciones y el ir y venir del trabajo lo siguieron como un eco lejano. Mientras se distanciaba, una voz interior soltó otra pregunta provocativa. ¿Y si este no es el único desafío que debes enfrentar para llegar a ser quien realmente eres? En ese cruce, con la sensación de que todo apenas comenzaba, Alejandro comprendió que cada elección sería un reflejo de su lucha interna. La próxima batalla estaba a la vuelta de la esquina, y él estaba listo para descubrirla. Las semanas posteriores a la presentación estuvieron marcadas por un torrente de emociones. Alejandro se sumergió en su trabajo, dejando que su nueva perspectiva lo guiara. Cada jornada se sentía como un mosaico de desafíos, y aún mientras experimentaba una creciente pasión por liderar el proyecto, su mente no cesaba de cuestionarlo. ¿Sostendría realmente el compromiso que había prometido? Las dudas no cesaban de mudarse en su interior, dispuestas a desestabilizar el progreso que había comenzado a construir. En ocasiones, se encontraba frente a la pantalla del ordenador, su mente en un tira y afloja entre la creatividad y la autocrítica. Durante una de estas sesiones, Alejandro descubrió que había estado evitando algo esencial: la necesidad de escuchar en lugar de únicamente hablar. Esta búsqueda de conexión no se limitaba a su trabajo en el proyecto, debía trasladarse a su vida personal. Empezó entonces a abrirse a personas que solo había saludado anteriormente, personas que habían estado a su alrededor durante años, pero a las cuales no había prestado la debida atención. Un día, al detenerse en una cafetería, escuchó las historias de los clientes a su alrededor. Las conversaciones que giraban en torno a sueños y fracasos estaban llenas de experiencias que resonaban con su propio viaje. Un anciano, sentado en una esquina, hablaba sobre la importancia de escuchar a los demás, de curar heridas con silencio y compasión. A veces, el verdadero poder reside en lo que no se dice, murmuró el hombre. Las palabras lo golpearon con contundencia, casi como si fueran un eco directo de su desafío interno. Aprovechó la lección que estaba justo delante de él. Alejandro determinó que el primer paso hacia su evolución sería practicar el silencio, permitir que otros hablasen y escuchar su voz interior. Comenzó a asignar momentos en su día para reflexionar, para dejar que su mente divagara y el ruido del mundo se desvaneciera. Mientras tanto sentía que el silencio también le brindaba el espacio para confrontar sus propios miedos y darles forma. En una charla sobre el avance del proyecto, Alejandro propuso implementar sesiones de retroalimentación donde los integrantes del equipo hablaran sin ser interrumpidos. La propuesta fue recibida con elogios. Se sintió no solo como un líder, sino como un facilitador que permitía que otras miradas emergieran y enriquecieran el camino que juntos estaban forjando. La conexión que empezaba a gestarse comenzó a filtrar el ardor de sus inseguridades. Las ideas que atravesaban la sala durante esas sesiones se tornaron vitales. Reflejaban un sentido de comunidad que antes le había parecido lejano. Sin embargo, una chispa de resistencia permanecía en la atmósfera. Cada vez que Alejandro se sentía satisfecho con un avance, el eco de su antiguo yo surgía con situaciones del pasado que amenazaban con desbordar su optimismo. En una reunión crítica, don Ricardo lanzó una crítica a uno de los enfoques que Alejandro había defendido con fervor. La letanía de inseguridades envolvió a Alejandro como una nube oscura, haciéndolo vacilar. Estaba listo para enfrentar el abismo que amenazaba con tragárselo, pero decidió,
En lugar de cerrar la puerta a la crítica, abrir la mente a la lección que ésta traía consigo. Asimilando cada palabra con serenidad, reforzó su postura con argumentos consolidados sobre la importancia de escuchar a su equipo. En ese momento, una revelación comenzó a brotar en su mente. El verdadero liderazgo no consistía solo en ser escuchado, sino en saber escuchar, adaptarse y transformar el propio enfoque. Al salir de la reunión, mientras atravesaba el pasillo, una nueva pregunta se instaló en su cabeza. ¿Puede el silencio realmente transformarte en el líder que aspiras a ser? Esa pregunta lo retó a profundizar más en su autoexploración. Con cada paso que daba, Alejandro se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Mientras sus dudas aún comenzaron a susurrar, una nueva voz, fuerte y resonante, emergía. Si deseas ser redimido de tus críticas internas, debes aprender a escuchar lo que el universo te tiene que decir. Estar en un constante autocuestionamiento se convirtió rápidamente en la nueva norma para Alejandro. Mientras navegaba por el tumultuoso mar de emociones que incluía tanto la duda como la satisfacción, sentía que cada conversación y cada sesión de trabajo representaban un paso hacia su desarrollo personal. Sin embargo, su mente no podía evitar regresar a la sombra de la crítica, esa compañera indeseada que se había afianzado en su vida. Consciente de que el silencio había empezado a dejar marcas en su estilo de liderazgo, Alejandro decidió profundizar en su práctica. Se propuso crear un espacio de reflexión más consciente. Así, adoptó la costumbre de aterrizar en su hogar a una hora determinada cada día, donde debía permanecer en silencio por al menos 10 minutos. No era solo una mediación, sino un intento de poner en orden sus pensamientos, de dejar que aflorecieran las ideas que había ido acumulando. Durante esos momentos de calma, sus inseguridades seguían susurrándole al oído. Un recordatorio constante de que la crítica estaría siempre al acecho. Sin embargo, su nueva actitud ante el silencio comenzó a cambiar la narrativa interna. En lugar de ver la crítica como un ataque personal, la empezó a considerar como una fuente invaluable de aprendizaje. En una de esas reflexiones, vislumbró un desafío motivador. ¿Qué pasaría si pudiera descubrir un método para integrar la crítica en mi evolución personal y profesional? Con este planteamiento en mente, Alejandro experimentó distintas técnicas de comunicación con su equipo. Convocó a varias reuniones, cada vez enfocándose en las preguntas más desafiantes que pudiera lanzarles. Esto no solo fomentaba un ambiente de apertura, sino que convertía cada queja o crítica en potencia creativa. La respuesta del equipo fue más allá de sus expectativas. Se sintieron valorados y escuchados, expandiendo la base del proyecto con ideas que ni Alejandro había imaginado. Las sesiones se volvieron más dinámicas. Las críticas, antes vistas como una tormenta que podría desestabilizarlo, empezaron a ser vistas como herramientas de construcción. En una de las reuniones, un miembro del equipo propuso un cambio radical en la implementación de un sistema que Alejandro había defendido con entusiasmo. En lugar de tomarlo como un ataque a la autoría de su idea, se sintió intrigado. ¿Era posible que ese enfoque, al que se había aferrado con tanto ahínco, no era el adecuado para el contexto actual? Durante la discusión, su mente giró rápidamente, sopesando los pros y los contras. Y en un instante, recordó las palabras del anciano en la cafetería sobre el poder del silencio. Este recordatorio lo motivó a reflexionar antes de reaccionar. Respiró profundamente. Se permitió un momento de silencio y formuló una respuesta que saldría de esa nueva comprensión. Interesante punto. ¿Puedes explicarme más sobre cómo imaginas este cambio? Lo que pasó a continuación fue revelador. No solamente se construyó un diálogo enriquecedor, sino que Alejandro sintió un asentamiento en su interior, un alivio que provenía del entendimiento compartido. Aceptar los cambios propuestos por el equipo fue un acto liberador y transformador. A medida que abandonaban la sala, un nuevo sentido de camaradería emergió entre ellos. Al enfrentarse a sus antiguos temores,
Alejandro se dio cuenta de que no solo había cambiado su enfoque hacia el liderazgo, sino que su propio concepto de éxito también se había redefinido. Se sentía más fuerte, más capacitado, más dispuesto a ser vulnerable. Sin embargo, a medida que empezaba a disfrutar del viaje, un nuevo dilema emergió. La presión para mantener esta nueva identidad estaba comenzando a afectar su equilibrio emocional. La voz que antes le decía que necesitaba ser perfecto, ahora planteaba la opción de seguir siendo abierto en medio de la presión. Alejandro sintió un peso sobre sus hombros y se preguntó, ¿podré sostener esta autenticidad ante las expectativas que se presentan? La inquietud se encendió, dejando un eco resonante en su mente. Con cada paso hacia adelante, la pregunta persistía, ¿podré mantener mi nuevo yo ante un mundo que me exige cada vez más? El desafío parecía inminente, y la búsqueda de su respuesta personal se tornaba urgente, revelando que el verdadero crecimiento había comenzado a gestarse en la fragilidad misma de sus nuevas experiencias. La tensión en la mente de Alejandro creció en el silencio que él mismo había cultivado. Cada día, al llegar a casa y sentarse en ese rincón destinado a la reflexión, la misma pregunta lo asediaba. ¿Podría mantener esta nueva visión de liderazgo en un entorno que parece demandar lo contrario? Esa expectativa, por ser inquebrantable, parecía sudar sobre su espalda, un peso humano que lo llevó a cuestionar la practicidad de su enfoque. En una de esas sesiones, sintió un impulso por llevar su experiencia más allá del mero ámbito del diálogo. Fue entonces cuando decidió que sería el momento de probar nuevas maneras de liderazgo, una forma que no solo le permitiría expresar su autenticidad, sino que también lo retaría a enfrentar su propio concepto de vulnerabilidad. Con ese objetivo claro, convocó a su equipo nuevamente, esta vez con una misión más ambiciosa: descubrir su por qué, los verdaderos motores que impulsaban cada individuo dentro del conjunto. Con una pizarra en el centro de la sala, les pidió a cada uno que escribiera su propia definición de éxito. La discrepancia entre las visiones individuales fue abrumadora. Mientras algunos describían el éxito como reconocimiento y ascenso, otros centraban su energía en las relaciones personales o el impacto que generaban en su entorno. No debemos olvidar que cada definición es valiosa, dijo Alejandro, resonando en un lugar donde antes había luchado por consolidar su propia voz. A medida que la conversación fluía, comenzó a notar que había surgido un nuevo aire, una complicidad en la sala que invitaba a afrontar las diferencias. Sin embargo, lo que no esperaba era que esa atmósfera creada por sus palabras y la apertura del diálogo destapara viejas emociones en sí mismo. Mientras escuchaba a su equipo, emergieron recuerdos de sus propias inseguridades. Un pasaje de su vida que había enterrado, hablar en público, por ejemplo, regresó con una claridad que le arrebató el aliento. Recordaba cuántas veces su voz titubeó en reuniones pasadas, enfrentando a otros y su propia vulnerabilidad. Entonces, una idea surgió en él. Podría compartir su propia lucha con el miedo. Sé que muchos enfrentan sus propias batallas, incluyéndome a mí. Hablemos de lo que nos retiene, propuso, sintiendo la mirada de sus compañeros afianzando el espacio que había creado. La libertad de ser honesto lo empoderó, y al compartir su historia, algo transformador comenzó a suceder. Como un efecto dominó, varios miembros del equipo comenzaron a abrirse, compartiendo sus inseguridades. La sala se llenó de relatos sobre fracasos, miedos y aspiraciones. Alejandro observó cómo la conexión se intensificaba. Había algo insoportable al principio, pero luego, todo se convirtió en una fuerza propulsora de cambio. El acto de ser vulnerable parecía impulsar a cada uno hacia una comprensión más profunda de sí mismo y de los demás. Alejandro se sintió fortalecido, cada vez más cómodo en su rol de líder, pero con la realización de que la vulnerabilidad no significa debilidad, sino un coraje renovado. Esa jornada lo llevó a reflexionar sobre el equilibrio que tanto temía perder. Se dio cuenta de que para permanecer auténtico, debía aprender a navegar el nuevo territorio de la incertidumbre, a aceptar que crecer implica también afrontar la incomodidad y el desasosiego.
Sonrisas y miradas de complicidad en la sala lo reafirmaron. Podría, quizás, encontrar un camino balanceado. Sin embargo, una nueva inquietud comenzó a dibujarse en su mente. Si este era el nuevo Alejandro, con su vulnerabilidad expuesta y su auténtico liderazgo en desarrollo, ¿cómo podría lidiar con la posibilidad del rechazo? La idea de enfrentar la crítica, no solo de su equipo sino de superiores o competidores, lo llenó de ansiedad. La chispa de la duda se encendió nuevamente, y se preguntó: ¿seré capaz de sostener esta conexión humana sin perderme en el juicio de otros? Este sentimiento se convirtió en una pesada sombra, amenazando su viaje de transformación. Con cada paso hacia adelante la pregunta persistía, y la búsqueda de su respuesta personal se tornaba urgente, revelando que el verdadero crecimiento también venía impregnado de riesgos y desafíos que aún debía sortear. La atmósfera de la oficina había cambiado. Aquella conexión que Alejandro había cultivado comenzaba a dar frutos, pero su mente seguía nublada por la preocupación del rechazo. Cuando volvía a casa, el eco de las miradas comprensivas de su equipo resonaba en su mente, pero también lo acompañaban la incertidumbre y la duda. Cada paso que daba hacia un liderazgo auténtico parecía balancearse al filo de un precipicio, donde cualquier tropiezo podría significar su caída. Decidió tomar acción. El constante ir y venir de pensamientos le llevó a proponer un proyecto inusual que, pensó, podría cimentar su nuevo enfoque. «Quiero que trabajemos en un ejercicio de representación», anunció en la siguiente reunión. La idea era crear una serie de presentaciones en las que cada miembro del equipo compartiera su historia, enfocándose en sus propios miedos, fracasos y lecciones aprendidas. Su corazón latía acelerado al pensar en lo que podía desatar esa propuesta. Mientras su equipo asimilaba la idea, Alejandro sintió que cada mirada se volcaba a él, a su vulnerabilidad recién descubierta. Los murmullos iniciales dio paso a sonrisas tímidas y cabezas asintiendo lentamente. Por un instante, se sintió atrapado entre el impulso de reafirmarse y el temor a ser malinterpretado. Tenía que recordar que compartir era parte del proceso, no un signo de debilidad. Al llegar a casa, se sentó en su rincón habitual. Sin embargo, esta vez no se centró en sus dudas. Se dispuso a escribir. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que en ese acto se estaba reencontrando con sí mismo. Había un poder en el silencio de la reflexión acompañado por la escritura que le permitió consolidar sus pensamientos. Cada frase escrita lo conectaba más con su esencia, lo ayudaba a definir quién era y, sobre todo, qué quería transmitir. El día señalado para las presentaciones llegó. Era una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cada historia que se compartía era un fragmento de vida, una parte de un rompecabezas emocional que encajaba con las vivencias de los demás. Escuchó historias de superación y fracasos, lágrimas y risas, y en cada una de ellas había latidos de su propia experiencia. La sala estaba impregnada de un aire renovador donde la autenticidad era celebrada. Sin embargo, lo que comenzó como una revelación de fortalezas también destapó la fragilidad del ser humano. Algunas personas compartieron sus miedos más profundos, y la vulnerabilidad que se creó le sorprendió a Alejandro. Era el momento donde el cambio se sentía palpable, pero cada confesión también era un recordatorio de que, al abrirse, se expone uno a la crítica. Después de varias presentaciones, la voz de una compañera, Carla, resonó en su mente. En su relato, ella enfrentó las limitaciones que muchas veces él había ocultado. «El miedo a ser juzgada me ha paralizado», dijo, con la voz temblorosa, «pero al hablarlo, siento que me libera». Sus palabras golpearon en la mente de Alejandro con una fuerza que le hizo cuestionarse su propia lucha contra el juicio ajeno. ¿Acaso su fortaleza para compartir podría ayudarme a enfrentar mi propia inseguridad? Al cierre de la reunión, el triunfo del ejercicio se sentía en el aire, pero el reto que surgía ahora era interno. Si la vulnerabilidad creaba conexiones profundas,
¿Cómo podría manejar la inevitable resistencia de aquellos que no entendieran o desacreditaran su enfoque? La preocupación por mantener esa conexión puesta a prueba contra la posibilidad del rechazo seguía acechándolo. Esa noche, mientras reflexionaba, Alejandro se sintió impulsado a dar un paso más allá. Podría enfrentar esa resistencia, convertirla en una oportunidad para demostrar que su camino, aunque tambaleante, era valioso. La idea de que su verdadero crecimiento podría surgir, precisamente de la confrontación con las dudas de otros, lo llenó de determinación. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro se prometió algo. Dedicaría el próximo mes a fomentar diálogos que desafiaran no solo su liderazgo, sino también las percepciones arraigadas en su entorno. Sin embargo, al comenzar a formular un plan, una nueva pregunta se deslizó por su mente. ¿Y si no estaba preparado para las reacciones negativas? El eco de su decisión resonó en su pecho, y la responsabilidad que la acompañaba empezó a sentirse como un peso que lo empujaba hacia adelante. Pero estaba decidido a descubrir lo que podía surgir en ese nuevo camino incierto. La voz de su equipo, unida en apertura, le recordaba que no estaba solo, pero el desafío se avecinaba, y él sabía que este viaje apenas comenzaba. La mañana transcurrió con la rutina habitual, pero en la mente de Alejandro, el aire estaba cargado de determinación. Su plan estaba tomando forma. Había decidido abordar el próximo mes con la audaz intención de delatar su vulnerabilidad, no solo abriéndose a su equipo, sino también buscando la honestidad en aquellos que todavía mantenían una coraza de escepticismo. Sabía que podría encontrar resistencia, pero su esperanza sincera era que la autenticidad resonara más fuerte que cualquier crítica. Comenzó a diseñar un ciclo de reuniones. En cada sesión, se destinaría un espacio para que cada voz, especialmente las más dudosas, fuera escuchada. A medida que organizaba las fechas y el contenido, un golpe de ansiedad le atravesó. ¿Cómo vibrarían las respuestas a su invitación? La incertidumbre lo llenaba y, sin embargo, en lugar de paralizarlo, la visión de una transformación lo energizaba. Se prometió estar listo para escuchar, incluso lo que tal vez no deseaba oír. El primer encuentro se celebró un miércoles. Alejandro eligió tratar un tema que había marcado su vida: el miedo a fallar. Se sentó frente a su equipo, respiró hondo, y compartió un relato personal que jamás había revelado. Narró cómo, durante los años formativos de su carrera, una decisión imprudente lo llevó a un desastre profesional. La autocrítica había sido feroz, hasta el punto de cuestionar su elección de carrera. A medida que sus palabras se deslizaban por el aire de la sala, notó la sorpresa en los rostros de sus compañeros. Después de su confesión, el silencio se instaló momentáneamente. La vulnerabilidad se sentía como un acto de rebeldía, y al mismo tiempo, como una siembra de confianza. Ellos podrían también abrirse. Cuando finalmente se rompió el silencio, fue una oleada de testimonios. Algunos relataron fracasos similares. Otros hablaron sobre la inseguridad y las comparaciones destructivas que los habían mantenido a la sombra. Alejandro sentía que el poder de la experiencia compartida lo empujaba a una categoría superior de liderazgo. Era una revelación de que no estaban solos en su lucha. Sin embargo, a pesar de la conexión palpable, sus pensamientos seguían anclados en aquel riesgo latente. ¿Es este camino un camino hacia el reconocimiento, o el rechazo se presentará con más contundencia? En las sesiones siguientes, su equipo comenzó a abrirse más, creando un ambiente donde la autenticidad fue estimulante. Cada nueva historia lo condujo a una introspección más profunda. Se dio cuenta de que su propia resistencia a ser visto vulnerablemente también se desvanecía. En muchos sentidos, la transformación era mutua. No solo su liderazgo se estaba redefiniendo, sino que la esencia misma de su equipo florecía. Sin embargo, había un aspecto oscuro en medio de esa claridad. Había personas en la empresa que simplemente no entendían su método. Durante un almuerzo, un par de colegas manifestaron su escasa aprobación por las sesiones abiertas.
La vulnerabilidad es buena, pero la gente necesita resultados, Alejandro. Esto es idealismo más que pragmatismo, le dijeron. Las palabras se arrastraron como sombras, despertando la duda una vez más. Fue un golpe directo que lo hizo preguntarse si su enfoque estaba mal orientado. Alejandro tuvo que buscar el coraje en sí mismo para no dejarse arrastrar por esas voces críticas. Reflexionó sobre su propia alineación. ¿Quería ganar la aprobación de aquellos que temían lo diferente? ¿O avanzar hacia un cambio auténtico? Esa noche, tras un día cargado de pensamientos e inquietudes, se sentó frente al espejo. Allí, confrontó todo lo que había aprendido hasta ahora. Aún había una herida que necesitaba abordar: su miedo. Si podía comunicar su vulnerabilidad, entonces, ¿por qué no profundizar más en sus inseguridades más intensas? Sentía que esa última frontera era la clave para consolidar su misión de liderazgo. El día siguiente, mientras formulaba su nuevo enfoque, una pregunta crucial se deslizó en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera convertir el miedo en su aliada? El reto era evidente, pero también lo era el potencial de crecimiento personal. Con los corazones de su equipo a disposición, ¿cómo podría utilizar su experiencia para inspirar a otros? Así, con el ciclo de vulnerabilidad imbuido de determinación, Alejandro se embarcó en un camino aterrador pero prometedor. Pero el eco de las dudas ajenas aún le seguía, y la frágil línea entre la aceptación y el juicio estaba a punto de ser puesta a prueba. Superar esta resistencia podría dar un giro inesperado al viaje de su liderazgo, y cada nueva reunión prometía ser un reflejo de esa lucha interna. ¿Qué revelaciones inesperadas podrían surgir entre los ecos de sus confesiones compartidas? El día de la reunión llegó con una mezcla de emociones entre la anticipación y el temor. Alejandro se sentía como un gladiador en la arena, dispuesto a enfrentar no solo las reacciones de su equipo, sino también a confrontar su miedo más profundo: el temor al rechazo. Mientras se preparaba, echó un vistazo a las notas que había hecho sobre su propia historia, y cómo su vulnerabilidad podría resonar entre los demás. Sabía que al abrir su corazón, no solo buscaba liberarse de su carga interna, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuando inició la reunión, el ambiente estaba cargado de expectación. Alejandro tomó un profundo aliento, y con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a contar su historia. Narró cómo, años atrás, su deseo de destacar lo llevó a cometer un error que costó mucho más que tiempo. Costó su confianza. Relató el proceso doloroso de la autocrítica que lo había paralizado, y cómo, en medio de la tormenta, había encontrado el coraje para recuperarse. Mientras compartía su travesía, notó las reacciones de sus compañeros. Al principio, los rostros eran una mezcla de sorpresa y curiosidad. Pero poco a poco la conexión se fue profundizando. El silencio que lo había envuelto en el pasado se fue transformando en un diálogo abierto. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a compartir luego de él. Algunos hablaban de sus propios fracasos, otros de los miedos que habían asumido en el camino hacia el éxito. Las lágrimas fluyeron, las risas también. La sala, que antes parecía un espacio de juicio y resistencia, se había convertido en un santuario de autenticidad y vulnerabilidad. Alejandro sintió que no solo había logrado un cambio en su propio ser, sino que había facilitado un ambiente donde cada voz era valorada y escuchada. Al concluir la reunión, un aire de transformación se percibía en todos. Las barreras habían caído, y la colaboración comenzó a florecer de maneras que antes no había imaginado. La energía era electrificante. Estaban listos para trabajar juntos, apoyando cada idea y cada propuesta que emergiera del grupo. Sin embargo, Alejandro también sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había que sostener esa atmósfera de apertura y seguir alimentando el liderazgo colectivo. A medida que pasaban los días, Alejandro implementó un proceso donde la vulnerabilidad se convirtió en la base de su equipo. Las sesiones semanales promovían no solo la identificación de proyectos y objetivos, sino que también se dedicaban a permitir que cada miembro hablara sobre sus dilemas, miedos e inseguridades. La sinergia creció,
Y pronto, el equipo comenzó a presentar no solo proyectos creativos, sino también un sentido de pertenencia y propósito mucho más profundo. Sin embargo, el impacto más importante en la vida de Alejandro fue personal. A través de cada una de esas interacciones, se dio cuenta de que los temores que había llevado consigo por tanto tiempo eran menos aterradores cuando se compartían. La cruda verdad de su vulnerabilidad no solo lo liberó a él, sino que también liberó a quienes lo rodeaban, creando un ciclo de crecimiento que parecía alimentarse a sí mismo. En medio de todo este cambio, el antiguo eco de la inseguridad comenzó a desvanecerse, mientras un nuevo eco de confianza y empoderamiento llenaba su ser. El momento culminante de su transformación se presentó cuando su equipo tuvo la oportunidad de presentar su proyecto a los ejecutivos de la empresa. Cuando llegó el día de la presentación, el nerviosismo fue palpable. Sin embargo, Alejandro estaba preparado. Se sintió como un orador de su propia historia, listo para demostrar que el verdadero liderazgo no solo radicaba en las decisiones que tomaba, sino en cómo también abrazaba la vulnerabilidad de su equipo y la convertía en fuerza. La presentación fue un éxito rotundo. Los ejecutivos no solo estuvieron impresionados con las ideas innovadoras, sino que también notaron el cambio palpable en la dinámica del equipo. Alegría y emoción llenaban la sala. Don Ricardo, que había sido su mayor crítico, no pudo evitar reconocer el progreso. Nunca pensé que vería esta transformación, dijo, con un atisbo de admiración en su voz. Alejandro, has logrado más que un proyecto. Has demostrado que el liderazgo se nutre de conexión auténtica. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Alejandro. Había encontrado su voz y había demostrado su valía, no solo como un ingeniero, sino como un líder. La satisfacción lo invadió en ese momento, comprendiendo que había alcanzado un hito en su vida. No tenía que vivir a la sombra de su padre, ni se limitaba a ser un eco del legado. Había creado su propio camino, uno que llevaba la impronta de la autenticidad y la valentía. A medida que salía de la reunión, sintió una renovada energía y un sentido de propósito. Él era el arquitecto de su destino, y la transformación había comenzado desde adentro, a través del silencio que se convirtió en escucha, y la vulnerabilidad que floreció en fortaleza. Había aprendido no solo a ser un líder, sino a ser una persona que abrazaba su viaje sin miedo, confiado en que cada uno de sus pasos lo llevaría hacia nuevas alturas. Hoy, Alejandro está en una nueva etapa de su vida profesional. Cada día continúa siendo un estudiante de su propio liderazgo, atento a la voz interior que le recuerda la importancia de escuchar y de ser vulnerable. La historia de su transformación no solo queda grabada en su memoria, sino que se convierte en la guía que comparte con otros, inspirando el camino para los que aún se encuentran en el umbral de su propio viaje. No esperen ni un segundo más para compartir su historia. Si se sienten tocados por el viaje de Alejandro, y quieren seguir aprendiendo sobre transformaciones poderosas como esta, suscríbanse inmediatamente al canal. Denle un like para alimentar el algoritmo, y ayúdennos a seguir llevando estas historias al mundo. Comentarios sobre sus reacciones y teorías son siempre bienvenidos. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a verdaderas historias de superación personal.